Hola amantes de la serie, por favor, mire el vídeo hasta el final y manténgase informado sobre el nuevo episodio. Por favor, no olvides darle me gusta al vídeo y activar el botón de notificación. Orun atrapó a Eylul en el almacén del puerto de Ambarl. Lo escuchó decir, no puedes apretar el gatillo, no eres así, mientras le apuntaba con un arma a la cabeza. Orun, pensando en Ira y Sahara, se rindió y entregó a Eylul a la policía. Le dijo a Eran, estoy herido, no importa, vámonos. Cuando Ira vio a Orun en el hospital, dijo, estás bien, ¿verdad? Él la abrazó y le dijo, ¿y si te hubiera pasado algo? Ella lloró. Orun le dijo a Ira, no pasó nada, volví por ti, septiembre será castigado, dijo. Ira dijo, ¿cómo está mi hija? Preguntó. Orun sonrió y dijo, Afife y yo te estamos esperando. Cuando llegaron a la mansión, la seguridad le dijo a Orun, los invitados de Beille han llegado. Beille le dijo a Orun, septiembre fue capturado, gracias a Dios, no entendí sus intenciones, lo siento, dijo Beille. Ira le dijo a Beille, nadie entendió, agregó Orun, esto se acabó, preséntame a tus invitados. Orun conoció a Aziz. Me enteré de la operación policial por las noticias. Felicitaciones, dijo. Aziz le dijo a Orun, gracias, te deseo felicidad. Elif lo saludó diciendo, bienvenido. Orun e Ira se marcharon para no interrumpir la conversación. Diciendo buenas noches, se fueron a sus habitaciones. Sarah abrazó a Afife y le dijo, pensé que nunca te volvería a ver, ahora estoy muy feliz. Afife derramó lágrimas diciéndole a Sarah, nieto mío, ahora siempre estamos juntos. Dick. Cuando Orun e Ira entraron en la habitación, Afife dijo, Sahara te ha estado esperando, se resiste a dormir. Orun le preguntó a Afife, ¿es lo mismo? Él preguntó, Afifa dijo, necesito descansar, han pasado días difíciles. Ira le dijo a Afifa, tú también pasarás un buen rato con los niños, y Afifa se retiró a su habitación. Sarah les dijo a Ira y Orun, déjame sentarme a tu lado, no rompamos de nuevo, ¿verdad? Él preguntó. Orun le dijo a Sahara, nunca nos iremos. Ira consoló, septiembre está muy lejos, no puede hacernos daño. Ira llevó a Sahara a la ducha. Orun dijo, hagamos un evento de padre e hija, y sugirió beber leche junto a la chimenea. Sarah salió de la ducha y se sentó en el regazo de Orun. ¿No te duele el hombro? Él preguntó. Orun le dijo a Sahara, pasó cuando te besaste. Ira dijo, déjame hacer leche con miel, vamos a la cama. Mientras estaban sentados junto a la chimenea, el bebé de Ira pateó. Orun dijo, hay alguien que quiere unirse a la conversación. Sahara le preguntó a Ira, ¿patea a mi hermano? Diciendo eso, le tocó el estómago. Ira sonrió. Afife se despertó por la noche con la llamada de un médico. Ven al hospital mañana, hablemos de las pruebas, dijo el médico. Afife, al médico, ¿hay algún problema? Preguntó. Hablemos cara a cara. Con la respuesta, colgó el teléfono. Por favor, ahora no, déjame ver el nacimiento de mi nieto, gritó Afifa. Afife miró la foto de Sarah y dijo, me gustaría pasar más tiempo contigo. Afife, que vio que se estaba muriendo en su sueño, se despertó y bebió agua. Trató de calmarse diciendo, pesadilla. Ira le dijo a Orun, no puedo dormir, quiero disfrutar cada momento. Orun abrazó a Ira y le dijo, no digas que dormir es como estar medio muerto, yo sentí lo mismo. Sarah vino a su habitación y dijo, ¿puedo dormir a tu lado? Él dijo, Ira dijo, sucede a veces, pero no siempre. Dick Sarah le dijo a Ira, vengo cuando ya tengo una pesadilla, y Orun la sacudió y le dijo, pájaro inteligente, vete a dormir. Por la mañana, Ira y Orun observaron a Sahara mientras ella dormía. Orun dijo, observo durante horas. Ira le dijo a Orun,
duerme como un ángel, y fueron a la cocina a desayunar. Ira le dijo a Orun, Afife no está en su habitación. ¿A dónde fue? Él dijo. Orun llamó y dijo, lo averiguaremos. Afife regresó a la mansión y dijo, estaba en el hospital, el médico quería hablar sobre las pruebas. Afife les dijo a Orun e Ira, mis valores sanguíneos están mejorando, tengo posibilidades de cirugía. Orun abrazó a Afife, diciendo, criarás a tus nietos, mi reina. Ira dijo, muy buenas noticias. Beille le dijo a Aziz, tu hermana ha hecho todo, eres inocente. Dijo Beille, ¿me perdonarás? Él preguntó. Aziz lloró a Beille, diciendo, no te escuché, que dije, lo lamento mucho. Beille le dijo a Aziz, tu madre nunca se ha sentido ofendida por ti, siempre he orado, nos hemos reunido. Aziz le dijo a Beille, madre, te he estado añorando, y ella recibió la respuesta, que mi derecho sea legítimo. Alif le dijo a Aziz, has encontrado tu hogar, eres un milagro, y Aziz le agradeció, gracias a ti. Akif le dijo a Beille, ¿dónde estabas? Te extrañé tanto, no volverás a ir, ¿verdad? Él preguntó. Beille le dijo a Akif, no iré, siempre estaré aquí, y comieron en la mesa en familia. Aziz le dijo a Beille, cuando eras pequeño, solías venir a tu escuela y mirar desde la distancia, ¿verdad? Dijo. Beille abrazó a Aziz y le dijo, fue difícil verte, pero ahora estamos juntos. Cuando Suzan vio a Akif y Beille, dijo, todo es gracias a ti, Elif, y sacó un arma. Elif cayó al suelo cubierto de sangre. Aziz dijo, Elif, no, se derrumbó gritando. El médico le dijo a Ira, el bebé está a pocas semanas de nacer, e Ira sonrió. Orun le preguntó a Ira, ¿será un niño travieso o una niña hiperactiva como Sara? Él preguntó. Sara le dijo a Orun, papá, el bebé viene. Gritó, Ira dijo, chica, cálmate. Orun le preguntó a Ira, ¿viene el bebé? Él dijo, Ira respondió, no, no es el momento del nacimiento. Ira le dijo a Orun, ¿cuándo dejarás de pensar que cada dolor es un nacimiento? Él se rió, diciendo. Orun dijo, ¿el médico te dijo el género? Preguntó, Ira dijo, por supuesto que no. Ira le dijo a Orun, ¿deberíamos llamar al médico? Él dijo, Orun, esperaremos hasta el último minuto, insistió. Afifa les dijo a Orun e Ira, haz que tus derechos sean legales para mí, y Orun dijo, que sea legal. Ira abrazó a Afife, diciendo, que sea halal, y Afife se preparó para la operación con lágrimas. Aziz le dijo a Beille, he hablado con el abogado, la sentencia de Suzan ha sido confirmada, dijo. Beille le preguntó a Aziz, ¿es este el caso judicial de Suzan? Preguntó. Aziz dijo, sí, no puede salir de prisión, dijo. Ira se acerca a las últimas semanas de su embarazo. Su barriga ha crecido bastante. Orun le dijo a Ira, estoy ansiosa por tener a mi segundo hijo, dijo. Afife le dijo a Orun antes de la cirugía, déjame ver a mi nieto, pase lo que pase después. El médico le dijo a Afifa, la cirugía es arriesgada, pero hay esperanza. Afifa oró, gracias a Dios. Elif luchó por su vida en el hospital. Aziz lloró y dijo, Elif, por favor aguanta. Suzan fue arrestada por la policía. Elif obtuvo lo que merecía, dijo, su ira no disminuyó. Akif abrazó a Beille y le dijo, hemos estado separados durante años, ahora siempre estás aquí. Beille le dijo a Akif, rompimos por culpa de un tirano, pero ahora estamos juntos. Orun le dijo a Eran, investigue las conexiones de Eylul, hay alguien más detrás de esto, dijo. Eran informó a Orun, diciendo, encontré al compañero de Yuxel, tenemos la dirección. Ira le rogó a Orun, por favor, ten cuidado, no hay necesidad de ningún peligro nuevo.
Orun abrazó a Ira y le dijo: «Lo prometo, protegeré a nuestra familia». Sarah le dijo a Ira: «Cuando nazca mi hermano, le contaré un cuento de hadas», e Ira sonrió. Al final del episodio, una nota que recibió Orun inició un nuevo miedo con la amenaza de Ira: «Este no es el final». No olvides suscribirte al canal y activar el timbre de notificación para obtener más información.